acomodándose. De vuelta tendrá hoy la responsabilidad quizás el Barcelona de remontar ese 4-1 en contra. Arrancan los Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, apáguenme los micrófonos que tengo ahí eco. Bueno, bueno. ¿Qué hay? Bien, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Qué dudas tienen? ¿Ya están listos para el examen? ¿Alguna No, duda falta de... seguir preparando. Sí, Blanca. No, yo aún no estoy lista. Todavía me falta asiento.
Asiento. Siento que me faltan. Se le falta a Blanca. Sé pasar más. Ah, bueno. Pero ya leyó Sí, un poco. un poco. Pero no todo se le queda a uno. ¿Qué problemas tenemos? Novedades, licenciado Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Solo seguir recordando a los compañeros que la comprobación de 10 puntos es del capítulos 3, 4, 5 y 6, que se va a evaluar el día miércoles 17, y que la base fundamental para eso es tener siempre a mano su documento y siempre conocer los conceptos de cada capítulo y solamente, licenciado. Gracias, Kevin. En ese sentido, vamos a hacer un ejercicio ahí. Todos tienen su documento. ¿Cuál de los 4? No, el capítulo 4 sobre sistemas sociales. Para concluir con ese tema, ¿verdad? Bien, aquí tenemos los conceptos fundamentales del materialismo histórico, que son conceptos que nos permiten entender la dinámica social, la dinámica de producción y el papel de la socioeconomía en el modo de producción y las fuerzas productivas. En ese sentido, a ver, ahí hay 2, 4, 6 conceptos. Estos los pregunto. A ver, ahí en el chat tenemos ahí, les pediría que comiencen a definir, tienen sus tiempos, si gusta apuntan qué es el modo de producción, en qué página del texto se encuentra la definición, igual que es estructura económica, base real y superestructura, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, relaciones técnicas de producción y superestructura jurídico-política. ¿Qué quiero? La definición y la página donde está ubicado en el texto, su definición. Vamos pues. ¿Todos anotaron los conceptos? Sí, Lic. Ok. Si no le toman ahí una captura de pantalla y ahí está. ¿Ya los tienen? Ya. Lee Kevin, ¿cuándo es el examen, el segundo examen parcial? ¿Cuándo lo tenemos, Lee Kevin? El segundo examen parcial, licenciado, todavía estamos en la espera del calendario oficial. Todavía no ha salido. Ok. Muy bien, gracias. Bueno. Bien, está abierto el chat. Tómense su tiempo. Revísenme. Definición. ¿Y dónde está la página del texto?
Muy bien, Luisa. Modo de producción, dice, es un determinado modo de la actividad de los individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos, modo de vida de los mismos, tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Página 78, dice. ¿Esa será la definición? Vamos con la segunda definición, ya todos ubicados en modo de producción. Ya luego platicamos. A ver, a ver. Aquí quien primero me contestó fue Luisa Gómez. Luisa Gómez. Vamos con la segunda definición. Relaciones sociales. Estructura económica sigue, ¿verdad? Estructura económica, definición de estructura económica. ¿Qué es la estructura económica?
La pregunta es estructura económica. ¿Ah? ¿Cómo, compañeros? ¿Qué es la estructura económica? Está la tercera pregunta. ¿Qué es la base real y superestructura? Son correlativos. Alejandro Fuentes. Muy bien, Alejandro. ¿Qué página? Página 82. Muy bien, Benjamín. Bien, Jessica. Escríbalo, Alejandro. Licenciado, yo ya lo escribí. Ya estoy viendo. Todavía no he preguntado a Azucena.
Cuarta pregunta. Las estoy anotando aquí conforme las anoto. Vemos, ¿verdad? Ustedes para que pueda ver quiénes van contestando conforme a la pregunta. Si me la contestan antes, no vale. Todo vale. Ahí está la pregunta. Fuerzas productivas. Bien, Azucena, Fátima, Mildred. Página 100. Aquí tenemos una que dice 112 y la otra que dice 160 y la 67. Pues en mi texto no está ese 112. Vamos a ver, tengo aquí varios textos. ¿La 112 de qué? ¿Del documento electrónico o qué? Porque ya la 112 ya me habla de el dinero, el papel moneda, ya es otra cosa. Bueno, no. Edgar. Licenciado, Sí, Kevin. les iba a comentar a los compañeros que si tienen el libro físico, que al momento de examinarse en sus pruebas y comprobaciones, mejor si tienen los digitales, porque pueden ser que de ahí se tomen como oficiales esos capítulos, porque pueden cambiar el número de página o pueden cambiar los conceptos a la hora de localizar. Así es, licenciado Kevin. Por Entonces, eso mandamos los capítulos al Classroom. Ese correcto. es el documento, ¿verdad? Y siempre ya se les compartió varias veces el blog oficial del curso, entonces no hay ningún problema y los pueden descargar. Exactamente. Por eso cuando hablamos de fuerzas productivas y me están pasando en el 112, como que no, ¿verdad? Ustedes. Compañeros, ¿qué texto están usando? El digital, ¿verdad? Sí, licenciado, el que usted mandó El digital, del capítulo 4 de sistemas sociales. el oficial que está en la página. Sí, Lica. Es sí. Muy bien. Vamos con las otras relaciones sociales de producción. Hasta que teclee la pregunta, compañeros. Ahí está Jennifer, Jamie, Evelyn, Débora, Alexander. No me están poniendo página. Alexander no me puso página. Carlos Marín, Mildred, Esmeralda. ¿Qué texto está usando, Esmeralda? El digital, licenciado. Ok.
¿Alguien más se apunta? Catherine. Vamos con la otra, relaciones técnicas. Relaciones técnicas de producción. No. Vamos con la otra. Super. Superestructura. Superestructura jurídico política.
¿Me escuchan? Sí, Disculpe, licenciado, es que fíjese que mi computadora pues es algo lenta y pues la verdad es que no envía rápido los conceptos. por eso estoy ahí dando tiempo, Alejandra. Gracias, licenciado. Vaya. Sí. ¿Ya envió Alejandra? No, licenciado, aún no se envía. Pero ahí está puesto ya. Otra, la superestructura. Superestructura ideológica.
Cierro en unos minutos y copio todo lo que tengo para tener constancia de sus respuestas. De ahí tiempos. Licenciado, disculpe la pregunta, es que la verdad no había escuchado yo desde el principio las instrucciones, pero solo quería saber si esta es una prueba o es nada más un ejercicio o una tarea que hay que hacer. Las tres cosas. Es una prueba, un ejercicio. Gracias, licenciado. Vaya, Alejandra, no se preocupe, no se preocupe. Le vamos a hacer una cooperecha para actualizar su máquina. Gracias. Sí lo necesito. Bueno, a hacer una rifa. Marcela, sí. Licenciado, los puntos valen, por ejemplo, si esto valiera puntos, mientras se lo escribamos aquí en el chat, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. Más que puntos es para ver la agilidad de buscar conceptos y si me han leído el texto, ¿ah? Bien, lo dejamos ahí. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí en mi Gorka. Luego esto lo voy a subir a Classroom también para que lo tengan, para sepan ahí cómo estamos. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Lic. Ok, Lili, gracias. muchas gracias. Licenciado. Hoy estamos, ¿qué? 10 de marzo. Muy bien. Escucho comentarios de de las preguntas. A ver. Los escucho. Licenciado, solo una pregunta. Sí, Jocelyn. Aquí unos compañeros pusieron relaciones técnicas que expresan las relaciones de los humanos con el resto de la naturaleza llamadas relaciones técnicas de producción, pero eso no es fuerzas de producción. Eso es lo que vamos a ir aclarando algunos conceptos que ubicaron compañeros y compañeras para que nos entendamos, Jocelyn.
Ah, ok, gracias. ¿Para usted qué es? Para mí, que es las fuerzas productivas, pero no sé. Pero esta categoría es parte del concepto de fuerzas productivas. Relaciones técnicas. Y las relaciones técnicas es algo específico, está dentro de las relaciones sociales de producción, está dentro de las fuerzas productivas, pero es la especificidad de la categoría, ¿verdad? Ah, ya, comprendo. Y lo vamos a platicar. Muy bien. Gracias, Jocelyn. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, que la superestructura ideológica sirve bien para afirmar y para destruir las relaciones económicas. A ver, ¿qué vamos a entender por superestructura ideológica? ¿Cuál es su criterio, Jocelyn? ¿Perdón? ¿No? ¿Quién me preguntó? Yasmin, no. Sí, ¿Qué es la superestructura ideológica? yo por lo que entendí que servía bien para afirmar ¿Afirmar? y plantear un problema ante la sociedad. Ok. Atenta, porque ahí tenemos un tema de interpretación. ¿Alguien más que quisiera expresarnos? Yo también tengo una duda, pero con la superestructura política, porque yo siento que Jamie. Jamie, yo siento que es similar a la ideológica, pero no sé. Ok, lo vamos a aclarar. Son la superestructura, que es el Estado, ¿va? Usted la forma más significativa del abstracto, se compone de lo ideológico, lo político y lo jurídico, pero ahí lo vamos a matizar. Aquí estaba dividido en dos, la superestructura jurídico-político y la superestructura ideológica, pero en la dinámica corresponde a una sola supraestructura, que es lo ideológico, lo político y lo jurídico. Pero bueno, ya lo vamos a definir. Si no hay alguien quiera expresarnos algo. Bien. Aquí están también las definiciones, ¿verdad? Ustedes esto lo van a tener para que lo conjugan. Modo de producción. Es la forma históricamente condicionada de obtener los medios de subsistencia y producir. Producir la vida se define fundamentalmente por la unidad dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Ya, ¿qué tipo de relaciones de producción conocemos como modos? El modo asiático o el esclavista, el primitivo, el feudal, el capitalista y el socialista. Ahora, el modo, lo que debemos entender es por cómo producimos, ¿va? Modo es cómo producimos, qué producimos, para qué producimos, y eso tiene un determinado momento histórico. Por eso decimos nosotros que existe el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, que son las tres connotaciones teóricas que el desarrollo de la historia nos ha dado a entender. ¿Podríamos hablar de un modo de producción socialista? No. ¿Podemos hablar de un modo de producción capitalista? Comunista? No. Lo que tenemos hasta el momento es transiciones. Por ejemplo, podríamos hablar del modo de producción chino, que si bien es cierta la supraestructura, y aquí la diferencia, la supraestructura del modelo de la formación, ojo, de la formación económico-social china, tiene una supraestructura
dentro del marco del comunismo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la Constitución política dice que el Estado chino es un Estado comunista, pero el modelo de la base económica no responde al criterio del concepto ideológico de comunismo, porque el modelo actualmente es un modelo híbrido, un modo de producción híbrido, donde confluyen el capitalismo, las relaciones capitalistas y las producciones sociales, un capitalismo externo y un comunismo interno. Sin embargo, también es distinto al modelo de producción cubana. Eso lo planteo así porque son los dos regímenes que están alrededor de los socialismo-comunismo. En Cuba, todo el modelo económico lo dirige el Estado, lo que conocemos como la economía planificada. Toda acción que yo realice dentro de las relaciones comerciales con Cuba, se dirigen a partir del Estado. Cambio, en China existe un modelo híbrido, o sea, que escapa de las relaciones de Estado y son vinculantes con empresas directamente, con empresas directamente, que están ligadas al Estado, sí, pero tienen una autonomía de relación dinámica en la producción. Eso es lo que es importante anotarlo, pero la primera idea es esa, es el cómo producimos. Y eso matizo con algo que hemos venido repitiendo reiteradamente. ¿Producimos como lo mismo que producíamos en el esclavismo? No. ¿Producimos lo mismo que producíamos en el feudalismo? No. La dinámica del capitalismo es distinto a las formas de producir, se han introducido nuevas necesidades, la ciencia y tecnología ha avanzado en relación a la apropiación de la naturaleza, ¿va? La transformación de la naturaleza. Las formas de trabajo han cambiado en cada uno de los procesos. El otro concepto era estructura económica y son las relaciones de producción ligadas estrechamente al desarrollo de las fuerzas productivas y constituyen para Marx la base real de la sociedad. O sea, la estructura económica es la sustentación sobre las que los seres humanos satisfacen sus necesidades a partir de la transformación de la naturaleza. Es lo que constituye la dinámica de la categoría del ser social, ¿verdad? La materialidad, la transformación de la materialidad. La estructura económica va íntimamente ligado al modo de producción. La estructura económica ya es el apellido, una estructura económica capitalista, una estructura económica feudal. El otro, pues sí, ¿verdad? Base real, material y superestructura. Teoría que explica la unidad, interacción dialéctica entre las relaciones económicas, condiciones sociales de producción material y todas las relaciones de una sociedad económica, política, ideológica. Sobre la base real y en estrecha dependencia con ella se sitúan las otras instancias o manifestaciones de la vida social. La superestructura o modo de montaje que la justifica. Dichas instancias de la misma forma que un edificio se apoya en la cimentación. Bueno, si quisiésemos hacerlo mecánico, diríamos que la estructura son nuestras piernas. Ahí una compañera decía que es todo como el esqueleto que nos permite funcionar. Y la supraestructura
sería nuestro cerebro, nuestro pensamiento, ¿verdad? Ahí donde se gobierna, ¿verdad? El cerebro, partiendo del criterio organicista de la estructura del ser humano, el cerebro gobierna de todas nuestras actividades. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? En el cerebro tenemos las articulaciones, las células nerviosas, dependiendo, ustedes han visto cómo se estructura el cerebro, ¿verdad? Ahí hay lo derecho, lo izquierdo, lo frontal, ¿verdad? Que cada una de estas manifestaciones, dependiendo del lugar que ocupan, así generan la diversidad motriz que los seres humanos tenemos. Igual con la base económica, que sería todo el andamiaje sobre lo cual se manifiestan las relaciones sociales de producción, los medios de producción, los factores de la producción y lo que hemos venido platicando, las fuerzas productivas. Pero esto no podría existir, no podría estar regulado, no podría haber coerción si no existiese la supraestructura. Esa supraestructura está en lo que nosotros denominamos el Estado, pero para llegar al Estado, nosotros necesitamos ver el Estado. Y ese Estado, ¿cómo se nos manifiesta en la realidad? Compañeras, compañeros, ¿cómo se manifiesta el Estado? ¿A través de qué se manifiesta el Estado? ¿Cómo logramos ver el Estado? ¿Cómo podemos ver la supraestructura? A través de los gobernantes. Por sus ¿Gobernantes del funcionarios. gobierno? Por las leyes. Sus organismos. Los ministerios. Por los ministerios. Estatutos. Ok. Los estatutos, bueno, cuando nosotros hablamos, y de una vez paso a eso, la supraestructura jurídica tiene varios elementos, pero se sustenta, esa supraestructura jurídica se manifiesta a partir de lo que nosotros llamamos Constitución Política de la República. ¿Va ustedes qué es el andamiaje de regulación, de armonización, de regulación de las normas que rigen el Estado? Y para eso está ahí el artículo 140 de la Constitución, que establece cómo se dirige el organismo ejecutivo. Pero para que nosotros conozcamos ese Estado, la única forma de visualizarlo es efectivamente a través de sus organismos, pero especialmente a partir del gobierno, ¿verdad? Eso es lo jurídico. Lo político lo podemos ver regulado, aparte de que esté en el 140 también de la Constitución, que es el sistema de gobierno. Y nosotros tenemos un sistema representativo y democrático. Y para que esto se opere, tenemos la ley electoral y de partidos políticos, que es el decreto 185, que es la forma de regular cómo los guatemaltecos nos vamos a regir políticamente, ¿verdad? Entonces tenemos la estructura jurídica vía la Constitución y sus diversos instrumentos. Tenemos lo político a partir de la ley del decreto legislativo 1-85, que es la ley electoral y de partidos políticos, que regula todo el andamiaje político del país. Y lo ideológico, ¿dónde está lo ideológico? ¿Dónde está? Bueno, cuando uno revisa, está a partir de diversos artículos de la Constitución, por ejemplo, el artículo 4 sobre la igualdad, o cuando dice en el prefacio de la Constitución, invocando el nombre de Dios, pero después dice que somos un Estado laico. Ahí sí se construye la ideología, pero para que la ideología pueda verse, esta es
se imparte a través de la religión, a través de la educación, de la formación e información que recibimos, pero especialmente en el discurso político, ideológico de los gobernantes, de las élites gobernantes, de la condición de clase de los gobernantes, ¿verdad? O sea, los que dominan tienen una dirección ideológica. Y si lo quisiésemos ver en la práctica, ¿qué tipo de demarcación ideológica tenemos los guatemaltecos? Compañeras, compañeros. ¿Qué tipo de estructura ideológica tenemos? Lo jurídico está ahí. Lo político también. Pero ¿y lo ideológico? ¿Dónde se manifiesta? ¿A partir de qué? Creencias. Ideas. Creencias. Ideas y ¿Que sentimientos. están en dónde? ¿En dónde están las creencias? Cultura. Sentimientos. En la mente. El conocimiento. Ok. En la religión, ¿verdad? En los principios religiosos, en la forma en que nos educan, en la forma en que fue creado el Estado. Cuando uno revisa la historia del país, uno puede demarcar la concepción ideológica. Pero cuando hablamos del modo de producción, ese modo de producción responde a una ideología. Y en esta condición no podemos olvidar la dicotomía de clase entre dominados y dominantes. Este tema de la superestructura, eso se verá más adelante en ciencia política, porque lo que nos interesa aquí en el curso no es precisamente la superestructura, sino es la base económica y lo que sustenta eso. Pero sí es importante que lo dibujemos en nuestra mente, qué es, dónde y para qué sirve. ¿Algún comentario sobre esto? Bien, entonces llegamos a lo que han estado planteando ahí algunas compañeras y compañeros. Fuerzas productivas. Este conjunto, dice, resume la capacidad tecnológica de la fuerza de trabajo y la formación técnica, instrumentos y medios de trabajo. Fuerza de trabajo. Formación técnica. ¿Qué tipo de formación técnica tenemos nosotros, compañeros, compañeras? ¿Se acuerdan que hemos mencionado con qué relacionamos las fuerzas productivas? ¿Con el ser humano? Con el trabajo. Un ser humano, 1, 2. La naturaleza. ¿Con qué relacionamos las fuerzas productivas? Incluso hemos dicho que hay una máxima marxista alrededor de ello, ¿verdad? Fuerzas productivas. ¿Qué marcan para los estados las fuerzas productivas? La riqueza. La tecnología. La Trabajo, tierra. riqueza. Desarrollo. Tecnología, ¿ah? El desarrollo, eso. Las fuerzas vivas, hemos dicho, ¿va? Ustedes se recuerdan, dependiendo del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, así va a ser el grado de desarrollo de las sociedades. Y por eso decimos que hay sociedades subdesarrolladas,
sociedades tercermundistas, sociedades altamente desarrolladas. Si se recuerdan que hablábamos del grupo de los G20 y quiénes estaban en el G20 y qué significaba eso. Bien, cuando hablamos entonces de fuerzas productivas, compañeros, de la capacidad de trabajo, del trabajo humano, de la formación técnica de esa fuerza de trabajo, de los instrumentos que se utiliza, ¿será lo mismo utilizar un tractor que utilizar un machete o un asadón? No. No, ¿verdad? No. ¿Han visto ahí entre Patsicía, Zumpango y Tecpan? ¿Qué se produce ahí? ¿No conocen por ahí, compañeras, compañeros? ¿No han pasado de viaje, de camino a Shell ahí o ir a Tecpan? No, a Sololá, a los que van a Pana, a los que van a Quiché. No, Lick, somos pobres. No. Ni maíz, no. Maíz, no. Cebollas. Yo no conozco, pero dicen que se produce brócoli, Los lácteos. coliflor y zanahoria. Algodón. Estamos hablando de qué? Soy Estamos verdes. hablando de hortalizas. Estamos hablando de hortalizas, ¿verdad ustedes? Ok. Pero es unas grandes planicies, ¿verdad? Las grandes planicies de tierra fértil, porque es tierra volcánica, ¿verdad? O sea, todas esas planicies. Pero uno mira ahí a los agricultores trabajando manualmente. No mira uno aquellos tractores sembrando, cosechando, removiendo la tierra, ¿verdad? Sino que lo hacen manualmente. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos tenemos y a qué grado de desarrollo obedece eso? Entonces, las fuerzas productivas son todos estos elementos, el trabajo humano, la formación técnica, los instrumentos y medios de trabajo que se utilizan. Ahí, ¿cuál es el medio por excelencia? ¿Cuál es el medio por excelencia de trabajo? ¿Qué dijimos que era el medio? El ser humano. No. De producción. La industria. ¿Cuál es? La tierra. La tierra, La tierra. muy bien. La tierra. Ah, tierra. La tierra es el medio de producción por excelencia. Algunos dicen que es el único, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la dinámica. Entonces, este concepto de fuerzas productivas, reitero, resume la capacidad tecnológica de los seres humanos, de la formación de esos humanos, de los instrumentos que el ser humano utiliza y sobre el cual desarrolla la actividad productiva. De que dispone una determinada formación social, ¿sí? La formación social, recuerden ustedes que este concepto es un concepto significativo que tiene varias, ahí en la página 72, a ustedes dice, la categoría de la formación social viene a ser algo así como el resultado de la comprensión teórica de la historia universal, considerada por un lado como un proceso a través del tiempo de ascensión humana de la barbarie a la civilización, y por otro lado, como conjunto de historias desplegadas en el espacio de unos u otros países, pueblos, agrupaciones, regiones y estados. El concepto fundamental, dice, elaborado por Carlos Marx dentro del materialismo histórico, como un aporte a la sociología científica
y que permite definir a la sociedad históricamente determinada como sistema social es la categoría de formación social. Ojo, la formación social, por eso decimos que es históricamente determinada, porque es lo que le va a dar el nombre a los diversos, a las diversas formas de dominación y de producción que hemos pasado. Una formación económico-social es el feudalismo. Ese feudalismo tiene base social, tiene clases sociales y tiene supraestructura. Una formación social es el esclavismo. Tiene una base económica, tiene clases sociales y tiene una supraestructura. Esas clases sociales del esclavismo, esa supraestructura del esclavismo, esa base económica es distinta a la del capitalismo, es distinta a la del feudalismo, que si bien es cierto, y por eso dice, es una categoría histórica determinada que nos permite comprender el desarrollo en sus diversos niveles. Y entonces sí, utilizamos conceptos, categorías que aparecen en la formación económico-social para el desarrollo teórico. Y por eso podemos comprender los diversos modos de producción en el desarrollo histórico de la civilización. ¿Preguntas, dudas? Y ahí que dice, va, desde los tiempos prehistóricos, el ser humano vive fundamentalmente de lo que le ofrece la naturaleza y existe una elemental división del trabajo. Marx constata un largo proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y de progresiva división social del trabajo, desarrollo que se ve incrementado en forma especial con la revolución industrial y el modo de producción capitalista. Marx atribuyó una importancia decisiva a las transformaciones en el desarrollo de las fuerzas productivas, de las que hacía depender en gran medida los cambios en el orden de las relaciones de producción. Como hemos dicho a ustedes, la ciencia es evolutiva, ¿verdad? No es dogmática, ya lo platicábamos en algún momento, que algo que debemos ir aprendiendo es que el pensamiento es dinámico y que los conceptos fundamentales también deben ser sujetos de revisión constante. Entonces yo les mandé un texto hoy, al WhatsApp, al Signal, no, al Telegram. Telegram, ajá, al Telegram. Yo mandé un texto. ¿Ya vieron el título del texto? A ver. ¿Cuál es el texto que les envié, compañeros? Caliban y la bruja. No se me vayan a asustar, hombres. Calibán y la bruja, ¿va? Ustedes. Y es un documento realmente interesantísimo, porque está replanteándonos el pensamiento marxista, o sea, es un análisis tal y como lo plantea la teórica de la compilación de documentos, del documento. Hay esta Silvia Fericidi, plantea efectivamente cómo se construye, ¿verdad? Ustedes, o sea, Talibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Entonces, ¿cómo es que se juega en la dinámica del mundo? El mundo entero necesita una sacudida,
los movimientos sociales y la crisis política en Europa neoliberal, la acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres, la construcción de las diferencias en la transición al capitalismo, el gran Calibán, la lucha por el cuerpo rebelde, la gran casa de las brujas en Europa, la colonización y cristianización, Calibán y las brujas en el mundo entero. Cuando nosotros hablamos del patriarcado es precisamente porque está sustentado ideológicamente en el patriarca, ¿va? Ustedes, y el patriarcado es parte del comienzo de ese estado de la formación económica esclavista. Ahí surge el estado patriarcal como tal. Entonces, y les mandé este documento porque efectivamente estamos en una dinámica de igualdad de derechos y entonces hay que revisar, ¿verdad? Marx efectivamente tiene algunos documentos que plantea sobre la relación de la mujer que no muchos han salido a la luz, ¿verdad? Que son documentos que se mantuvieron por mucho tiempo sin poderse discutirse. Hoy estamos en unas nuevas dinámicas en cuanto a la igualdad de derechos y lucha por los derechos. Y entonces el criterio aquí es efectivamente de que la teoría del método científico sí es válido. Nos sigue aportando elementos del desarrollo del conocimiento, tal y como este documento que les envié, que me gustaría que le dieran una lectura, ¿verdad? Ustedes que lo revisaran ahí con cualquiera de los capítulos que tomen del texto ese, lo van a sentir significativo, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿verdad? Y también es un llamado a no a la reflexión, sino un llamado a la curiosidad de las compañeras para que efectivamente puedan darle una lectura. Es un documento para visualizar el trabajo histórico en las relaciones sociales de producción de las mujeres que durante mucho tiempo fue ignorado. Entonces, este texto, que si bien no es reciente, pero sí está totalmente vivo y tal y como la compañera que lo formula, Silvia, lo formula, dice, llevó mucho tiempo compilar, analizar, ubicar las categorías femeninas del feminismo dentro del desarrollo teórico conceptual con la única función de visualizar la lucha de clases. O sea, lo que está planteando efectivamente es que el feminismo y la lucha por mejores condiciones de las mujeres, al igual que lo fueron en su momento por el hombre, no difieren, sino que son complementarias y refuerzan la lucha de clases. Entonces, una invitación a revisarlo, a leerlo. ¿De acuerdo? Bueno. Luego son las relaciones sociales de producción. Ahí ustedes ya tuvieron el acercamiento con las páginas. Eso creo que es importante porque nos ubica, ¿verdad? Son las relaciones sociales objetivas que se establecen entre los distintos miembros de una sociedad histórica concreta en la realización de las actividades que aseguran. Cuando nosotros hablamos, compañeras, compañeros, de una sociedad histórica concreta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se refiere a que ya es una sociedad que ha evolucionado a lo largo de la historia y que ahorita ya está en el pico de la tecnología prácticamente. Ok, vamos matizando lo que Williams nos plantea. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué es una sociedad históricamente concreta? Que ya tienen una base, una estructura. ¿Sí, Karin? Que tienen ya una base, una estructura. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien complementa a Karen? Karin. Sí, Karin. Una base, una estructura, nos plantea ya Karin. está establecido. Está establecido. Emil, ¿cómo así, Emilio? O sea, que ay, no sé cómo explicarlo, pero es como que ya tiene definidos sus leyes y las normas que van a regir. En la superestructura. Tienen reglamentos, dice Paola. A ver, Brittany.
¿Qué nos A la dice? superestructura, Superestructura. podría ser, no sé. Ahí vamos a matizarlo, Brittany. ¿Alguien más? Bueno, cuando hablamos de una sociedad históricamente concreta, ojo, reitero, porque ya lo hemos platicado, tal vez todavía no se logra entender. Una sociedad históricamente determinada es el esclavismo. Una sociedad históricamente determinada es el feudalismo. Una sociedad históricamente determinada es el capitalismo. A eso nos referimos, a esos momentos del desarrollo de la humanidad. Federico Engels nos hacía una observación alrededor de ello, ¿verdad? Sociedades históricamente determinadas, todo el proceso de la comunidad del salvajismo, en las comunidades de la barbarie y las comunidades de la civilización. Y él ponía los diversos estadios, ¿verdad? Los diversos estadios. Una sociedad históricamente determinada, si la quisiéramos ver desde el punto de vista de Augusto Comte, el desarrollo del progreso social es la sociedad teológica, ¿verdad? Donde todo se asimilaba a una divinidad porque no se tenía la capacidad de discernimiento para encontrar los fenómenos sociales que provocaban esas divinidades, ¿verdad? En lo que hablábamos de la dios lluvia, el dios trueno, y conforme el ser humano fue avanzando, encontró las explicaciones, lo que llama Augusto Comte como la metafísica, que es una sociedad históricamente determinada. ¿Por qué? Porque comienza a analizar lógicamente los fenómenos, a encontrar respuestas a los fenómenos que de la naturaleza, ¿va? Que se manifiestan en la naturaleza. Y entonces aquí ya es el conocimiento, ya es la interpretación, el análisis, el estudio, la comparación, el laboratorio que me permite ir entendiendo los fenómenos sociales hasta llegar a los hechos, al entender, a canalizar, a conocer cómo se dan los hechos sociales, ¿verdad? Y cuando nosotros hablábamos al inicio de este capítulo que la sociedad es un complejo para estudiar, pero que esa sociedad tiene particularidades, tiene características, tiene formas, y es eso a que hablamos cuando hablamos de una sociedad históricamente concreta. Entonces, sociedad histórica que está en el desarrollo de la evolución de la civilización y concreta porque podemos hablar de ello. Es como que yo les hablara de la etariedad de cada uno de ustedes. Tienen una etapa de niño, tienen una etapa de gestación, una etapa de niñez, una etapa de adolescencia, tenemos una etapa de madurez, vejez. Son momentos del desarrollo del ser humano, ¿verdad? De la individualidad del ser humano, y que está marcado por la edad. Entonces, podríamos el desarrollo del ser humano históricamente determinadas en sus etapas evolutivas. Ahí podríamos hablar entonces del prekinder, del kinder, de la primaria, la secundaria, la vocacional, la universitaria y otros estudios. Son momentos que podemos determinar, ¿verdad? Que tienen periodo, tienen una periodicidad para que se cumplan. Pues traslademos esa individualidad organicista al mundo de las sociedades, al mundo del desarrollo de las sociedades. Y es eso en donde encontramos entonces las sociedades históricamente concretas en la realización de las actividades, dice, que aseguran en sentido amplio la producción social de la vida según una determinada forma o modo de producción. Estas relaciones vienen determinadas por el lugar que se ocupa en la división social del trabajo, que es lo que cada uno le toca hacer en ese concreto modo de producción. O somos dueños de medios de producción o somos dueños de nuestra fuerza de trabajo para vender. Y en el intercambio, la distribución y la apropiación del beneficio social, o sea, el consumo,
¿Qué parte se lleva cada cual? ¿En dónde estamos? Obtenido para la satisfacción de las necesidades de los distintos miembros de la sociedad. De aquí que las relaciones de propiedad jurídicas y que implican una distribución desigual del trabajo y del beneficio que caracteriza las relaciones de producción de las sociedades donde existe la propiedad privada de los medios de producción, comporta la existencia de las clases antagónicas. Y entonces hemos dicho que las clases antagónicas, dicotómicas del esclavismo, señores esclavos y esclavistas y esclavos, en el feudalismo los señores feudales y siervos de la gleba, y en el capitalismo la burguesía y los trabajadores, la clase trabajadora, o el proletariado, dice ahí. Bien. ¿Preguntas, comentarios? No, Bien, licenciado. entonces, sí, Andrea. No, licenciado, Bien, todo bien. Gracias. Sí, Andrea, disculpen. Diga, Andrea. No, que todo claro, licenciado. Muchas gracias. Ok, gracias, Andrea. Bien, yo les pediría que puedan darle una revisada al texto que les envié. Nos va a aclarar mucho, porque está históricamente concreto en lo que hemos platicado, solo que se le está introduciendo el tema del papel de la condición de trabajo de la mujer. Bien, entonces nos platicamos, este viernes tenemos clases, ¿verdad? Es el siguiente, licenciado. Este no tenemos clase. No, es el 19. Ah, ok, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, que estén bien, cuídense. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.